La labor de contarles una historia de más de 500 años en 20 minutos va a ser titánica, pero lo vamos a intentar. El hospital se creó específicamente tratando de sanar en ese momento las enfermedades del cuerpo y del alma. Continuamos. Como bien lo tenemos claro, el origen en su momento es la provincia de Cundinamarca, de la cual hace parte Bogotá, la localidad de Antonio Nariño, que Antonio Nariño es el precursor de la independencia colombiana, y dentro de eso el predio que era la hacienda de don Antonio Nariño, específicamente estamos hablando de la hacienda San José de Fucha y el punto de Tres Esquinas, que era donde se terminaba la ciudad. Así las cosas, entonces continuamos, por favor. En 1495, en Montemayor, Reino de Portugal, nace Juan Ciudad, que después de eso conoceríamos en el Reino de España como San Juan de Dios. Estos óleos que vemos acá es justamente parte de la iconografía que se trae a América a partir de la llegada en su momento de los españoles. Pero les queremos comentar que 1495, siguiente diapositiva por favor, es muy cercano a 1514, que es donde teníamos el último de los zipas de Facatá, que específicamente era Sajipa. Para ese momento es importante tener en cuenta que los muiscas tenían una construcción que hablaba de no ser arrasadores, tenía un código importante como el de Nemequene a nivel jurídico, pero además de eso tenía un conocimiento de herbolaria absolutamente gigantesco que más adelante veremos reflejado en el San Juan de Dios. Continuamos. 1509, entonces Gonzalo Jiménez de Quesada, que curiosamente y pese a las recomendaciones del rey de España, era un abogado, entonces funda la villa en su momento de Nuestra Señora de la Esperanza, que un año después se convertiría en la villa de Santa Fe de Bogotá. Continuamos. En ese momento lo rosado estamos hablando del virreinato del Perú y lo verde del virreinato de México. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la creación de ciudades como Santa Fe de Bogotá en su momento genera, digamos, toda una fuerza que en muy poco tiempo se convirtió en capital de provincia de Cundinamarca y más adelante en capital del virreinato de la Nueva Granada. Continuamos, por favor. Es para 1497 cuando se ordena a Fray Juan de los Barrios y Toledo tener tres funciones específicas. Uno, convertirse en el primer arzobispo en su momento de Santa Marta, pero bien se hubo subido al barco, le dicen, no, usted va directamente para la villa de Santa Fe subiendo el río Magdalena, porque en ese momento los españoles y los portugueses pretendían tener unas sedes de gobierno que estuvieran naturalmente amuralladas en caso de que les tocara abandonar justamente la península ibérica. Entonces, por eso buscaron lugares que fueran como Ciudad de México y en su momento como Santa Fe de Bogotá. Esta placa que les muestro acá es para nosotros muy importante, porque cuando salgan a tomar el refrigerio les pedimos el favor de que al salir la vean, porque estamos justamente en la esquina donde empezó el Hospital de San Pedro y donde empezó esta historia que llamamos hoy en día Bogotá, capital de Colombia, y que ha generado una serie de impactos a nivel latinoamericano. Continuamos, por favor. Para 1548 es cuando Colombia, pues en ese momento Santa Fe de Bogotá recibe el escudo de armas y el título de muy noble y muy leal a partir de una cédula real de Valladolid de Carlos I, y esto es lo que genera el virreinato de la Nueva Granada. Continuamos. Este era el virreinato de la Nueva Granada y podemos ver que incluía Centroamérica, la Mosquitía, que incluía Ecuador y la Capitanía General de Venezuela. Y para ese momento, esa mancha que ustedes ven ahí, oscura, era Cundinamarca. Eso es lo que da el hecho de que, por ejemplo, hoy en día el Hospital San Juan de Dios tiene legados inclusive en Centroamérica, Ecuador, Venezuela, y que aun cuando uno piensa en el hospital como una entidad pobre, realmente llegó a ser la dueña del 30% del territorio nacional. Continuamos. Posteriormente, entonces, tenemos a José Solís de Folchi Cardona, que funda la segunda sede, que específicamente se llamaría el Hospital de Jesús, María y José. La primera sede se llamó San Pedro, y esa sede ya empieza a diferenciar los sectores para mujeres, para hombres, un elemento importante, y es que ahí se inicia todo lo que es la investigación de enfermedades tropicales que eran desconocidas, y para ese momento ya había pasado también José Celestino Mutis y había recopilado todos los saberes ancestrales de medicina, particularmente de los muiscas y parte de las comunidades del Tolima. Continuamos. Este es el mapa del segundo hospital que quedaba entre la calle de las enfermeras, la calle de San Juan de Dios, la calle de San Rafael y la calle de las enfermerías. Esto marca la ciudad, marca el cómo se entiende la ciudad. Hoy nos queda todavía una parte que hace parte, según la escritura del Hospital San Juan de Dios de la Ortúa, es indivisible y es parte de las rentas del Hospital de la Ortúa. Es decir, en este momento eso es
parte de ese patrimonio cultural, lo mismo que en su momento la parte de atrás de la catedral. Continuamos. Ese es el escudo que pueden ver ustedes en el Museo Nacional. Se empieza en la Facultad de Medicina del Rosario, no voy a hablar de esto porque ya habló el doctor Mario, pero es importante también tener en cuenta las tesis que se empezaron a construir, como la de las quinas americanas, que empieza a dar una importancia grandísima en lo que más adelante sería la construcción de la anestesia a nivel mundial, con otra que se llamó de los cáñamos asiáticos. Continuamos. Acá tenemos a Sor José Celestino Mutis, no me voy a demorar, pero entonces simplemente pues aquí se recopila todo un montón de elementos. Es importante tener en cuenta que el hospital se abre con dos facultades, la facultad de medicina, pero por el otro lado la facultad de lo que hoy en día llamaríamos química, pero que en su momento era farmacia. Acá vemos una Cundinamarca totalmente distinta, que va en el norte hasta la ribera sur del río Medellín. Entonces, mucho de lo que son las tradiciones gastronómicas y culturales que empiezan a través de los saberes de los muiscas, como es el caso para los que no lo conocen, de un ajiaco que se llama específicamente el ajiaco de plátano, que es el que en su momento es el origen de parte de lo que sería el conocimiento que ya académicamente se compila con Mamá Canguro, pero que venía desde la época colonial con los conocimientos de las comunidades indígenas muiscas y específicamente también de los afros, de los que venían de España también, y que en su momento este ajiaco de plátano se convierte en algo que se llamó la fécula de plátano, la colombiarina, la bienestarina, que está implementado en 117 países del mundo y que aunque ustedes no lo reconozcan como el ajiaco de plátano, creo que todos los colombianos y los que habitamos en 5 continentes hemos tenido la posibilidad de crecer con esas historias que vienen desde los muiscas. Continuamos. Toda esta recopilación ha sido desde la comunidad, pero también una recopilación científico-académica, que es importante mencionar que es la primera vez que creo que Margarita y yo vamos a hablar desde la comunidad. Bueno, aparece la Universidad Nacional, no me voy a detener, pero simplemente el punto azul es el que representa justamente esa facultad de medicina del San Juan de Dios como una de las 5 facultades que dieron origen a la Universidad Nacional. Continuamos. Más adelante llegaría uno de los benefactores muy importantes, que es específicamente Rufino José Cuervo, que era el dueño de la cervecería, pero está considerado el segundo filólogo más importante de la lengua hispana y que construyó en su momento un diccionario que se terminó de construir hasta hace 10 años, y él dona específicamente los productos y las rentas de sus predios para mantener el hospital, así como muchísimas otras personas donantes. Continuamos. Igualmente, esta parte es prácticamente una cuarta parte de la ciudad. Estamos hablando de una de las 3 haciendas que donó José Joaquín Vargas Escobar y que están a nombre del Hospital San Juan de Dios. Estamos hablando del Parque Simón Bolívar, el más grande que tenemos en Sudamérica. Estamos hablando de una zona donde se reservó un área para que fuera la siguiente sede también del Hospital San Juan de Dios. Continuamos. El antiguo edificio que ya les mencioné, que después se convirtió en rentas del hospital. Continuamos. Y finalmente el predio de la Ortúa, continuamos, que tenía en su momento 3 ríos que le fueron legados por ordenanza de Cundinamarca al Hospital San Juan de Dios. Resumo la ley 735 en que declara el Hospital San Juan de Dios como monumento nacional, pero es que monumento nacional se refiere a una cosa muy puntual, a que los monumentos nacionales como el Pantano de Vargas o como el Puente de Boyacá donde se dieron las batallas son los que son connaturales a la nación colombiana, y esto lo defiende uno de los artículos específicamente de una ley de Simón Bolívar que dice que se terminan todas las instituciones coloniales existentes para ese momento, pero a renglón seguido en el siguiente párrafo dice excepto el Hospital San Juan de Dios, por ser connatural a la nación colombiana y haber prestado los servicios a lo largo de toda su historia. Por eso es monumento nacional y no patrimonio cultural de la nación. Entonces, declara hospital universitario, a la atención de personas no cubiertas, ya habló de eso el doctor Mario, podemos continuar. Les presento al equipo, parte de ese equipo. Acá no nos cupieron tantas fotos como hubiéramos querido, hay algunas que tienen lazos negros porque ya no se encuentran con nosotros, nos faltan muchísimos nombres, muchísimas personas que inclusive hoy nos acompañan, nos falta María Isabel Mejía Marulanda, que fue la ponente de la ley 735, nos falta María Elena de Crobo, nos faltan muchísimas personas que con cada acción han construido la perseverancia y el hecho de que el San Juan, en palabras de María Elvira Escayón, sigue vivo y está en estado de coma, pero cada vez que un colombiano respira, cada vez que hay un nuevo niño canguro en el mundo, el San Juan sigue vivo. Continuamos.
Esto es parte de la producción que se ha hecho de libros, entonces Sabores y Saberes, recuperación social de la memoria, sabores ancestrales, donde les explicamos específicamente desde la base herbolaria del hospital cómo se concebía esos medicamentos que curaban el cuerpo y el alma. Continuamos. Pero no todo son los edificios. Alguna vez me dijeron que si el hospital solamente pudiera conservar una sola cosa del hospital, yo como arquitecto urbanista, ¿qué conservaría? Y les dije, los saberes y las prácticas. Aquí tenemos parte del tesoro del Hospital San Juan de Dios, son unas casullas y ornamentos litúrgicos tejidos en Angers, Francia, que específicamente son de los 4 evangelistas, porque nuestra iglesia, que no es capilla, y hay que llamar a las cosas como fue su uso original, es la parroquia de el Jesús de la Buena Esperanza, del Jesús resucitado. Entonces aquí vemos ese pendón, y lo vemos también, por primera vez se exhibe aquí en Colombia en público esta fotografía de ese mismo pendón en 1927 en la inauguración del hospital. Y también una virgen que es la aparición que tiene el materno infantil, que es Nuestra Señora de la Ortúa, que apareció en una bandeja en el año, si no estoy mal, fue en el año 98, cuando justamente empezó la crisis del hospital. Continuamos, por favor. Desafortunadamente también tenemos cosas irrecuperables, como estas camas que ustedes las vieron en esa imagen en su momento de Raúl Orduz, específicamente de Mejoras de Ornato. Continuamos. Que las pueden ver también en películas como Guerra y Paz, que son esas mismas camas exactamente, pero también los habitantes del hospital, porque es que los jardines incluyen a esos personajes, a la Atractus casicardatus, que es la serpiente bogotana que ven ustedes ahí, a la Dianedia bogotensis, pero también a las tinguas, que hoy en día asoladas y destruidas por los gatos, desafortunadamente ya no pueden parar en el hospital ni en lo que eran los jardines, que eran la base de herbolaria. Finalmente les contamos que ese diente de león de color morado, que se llama el salsifí, después de años se logró identificar hace 2 años que era una especie no descrita y que es endémica del Hospital San Juan de Dios porque fue la única parte donde quedó. Para los que no lo conocen, el salsifí es así de alto, el copo es más o menos así de grande, ¿sí? Y es parte de lo que infortunadamente, y tenemos que decirlo acá públicamente, el Jardín Botánico acabó y además de eso le colocó pesticidas que hicieron que en este momento sea inviable poder volver a sacar plantas con la tierra que hay en este momento en el hospital. Continúa Margarita, que desde los trabajadores a los que me les quito el sombrero, porque no han tenido una liquidación de su acreencia laboral, no ha tenido un decreto de cierre de su trabajo, que era con el Estado. Simplemente diré que llevan 25 años, casi 26, haciendo patria y metiéndole el corazón por las generaciones que vienen. Aquí, desde nuestra imagen que tenemos ya hace 28 años, nuestro botón, pues eso tiene este botón, ya tiene 28 años, nuestro corazón sigue latiendo. Sobre el corazón, que es Colombia, que es el centro de Bogotá, está el Hospital San Juan de Dios, y de pronto voy a iniciar contando cómo nosotras, y voy a hablar siempre en femenino, porque quienes estuvimos en mayor medida y en mayor número fuimos las mujeres en el Hospital San Juan de Dios. El hospital se ha hablado de algunas frases como se cerró en el año 2002. El hospital no está cerrado y ahorita vamos a demostrar que dentro y fuera del hospital seguimos haciendo. Entonces, eso es lo que vengo a contarles, cómo nosotros que logramos que se iniciara un PEM en el año 2008, solamente lo hicieron sobre los bienes inmuebles, pero no lo inmaterial ni tampoco todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, ¿sí? Entonces, esas son deudas que siguen ahí pendientes, vigentes, pero que no las hemos olvidado y qué chévere que ustedes tampoco las vayan a olvidar. Hablamos de San Juan como la comunidad. Entonces, nosotras, un grupo de mujeres, un puñadito además, mujeres, enfermeras algunas, otras pues de otras áreas, del área que mantiene el hospital, la farmacia, servicios generales, el despacho parroquial, las auxiliares de enfermería y algunos de los hombres, muy pocos, pero que estuvieron también con nosotras en diferentes momentos de estos 26 años. Recuerdo que el día de mañana, 18 de junio, fue el día que se notó que tenemos una crisis, o sea que mañana estamos de cumpleaños 26 de la crisis de nuestro Hospital San Juan de Dios.
seguimos vivos, seguimos latiendo, y aquí vamos a mostrar cómo la comunidad, no solo de la localidad de Antonio Nariño, de los barrios aledaños, sino también de Bogotá. Entonces, hoy, mira, hoy estamos, imagínense, pero no sé, coincidencia, 26 años. Entonces, aquí estamos mostrando cómo la comunidad siempre se acercó al San Juan. Con la ley 735 nosotras iniciamos, y con el arquitecto David, que nos empieza a acompañar justamente desde esa cantidad de años, empezamos algo que se llamó el programa Siga, esta es su casa, un programa que tenía la Secretaría, que en ese momento se llamaba, no era Secretaría, sino era el Instituto de Cultura y Turismo. Entonces tenían para esos años, esos 4 años, este programa del Sigue, esta es su casa, nos hicimos la inscripción para ello, le solicitamos en la Corporación La Candelaria, pues que nos acompañaran para el tema y damos el inicio a una serie de recorridos. Entonces, es contar cómo esa Corporación La Candelaria nos ayudó, estuvo con nosotros. Nosotros desde el inicio empezamos a estudiar porque ya tenemos la ley que nos dice que somos un patrimonio cultural material e inmaterial. Sabemos que nosotras somos portadoras de unos saberes, sabemos que somos gestoras culturales. Y esos 26 años, mire que todo esto nos ha movido, no solo por nosotros, por la deuda económica, sino qué significa el San Juan para nosotras, para Colombia y para el mundo, ¿cierto? ¿Cómo debe seguir funcionando? Y además, con toda esa investigación que hicimos nosotras para lograr la ley 735, pues fue sensacional porque le encontramos muchas más cosas y esos por qué están ocurriendo de que el hospital quede a la deriva. Y aquí debo manifestar, nosotras pensamos que con haber abrazado, haber hecho como esta barrera de contención para el San Juan, que lo que dice allí los ministerios de Cultura, de Salud, de Educación, Planeación Nacional, iban a estar en el tono, porque teníamos pacientes hospitalizados a cargo de nosotras. Obviamente, la orden del rector de la Universidad Nacional, en el año 99, octubre, tarde de frío invierno, se nos fueron, por orden del rector. Pero muchos de ellos que vivían ahí en el 9º piso, conciliamos, les dijimos, sigan viviendo acá, porque ustedes vienen de otros lugares de Colombia, y a cambio, en las noches, madrugadas, tardes, que no tengan obligación en ninguna de esas 108 instituciones que consiguieron a cambio del Gran San Juan, que nos siguieran valorando a los pacientes. Conseguimos médicos a los que, bueno, todavía les debemos nosotras, porque vinieron a atender los pacientes, especialmente acá de Cundinamarca, Bogotá y de Boyacá. Vuelve a Boyacá en los campos a estar allí en el San Juan. Nos ayudan no solamente con los pacientes que están hospitalizados, sino muchos colombianos y bogotanos y personas de provincia se adhieren a la causa. Nos donan mercados para la atención a los enfermos y los pacientes sanos que también nos llegaban y mantenemos hasta el año 2003 el hospital funcionando. Obviamente la Secretaría Distrital de Salud, desde la habilitación que hacen semanalmente, pues venían y nosotras, las enfermeras, teníamos todo bajo control. Insumos, medicamentos, evolución diaria de todos los pacientes de todas las áreas que aún teníamos. Teníamos abiertas unidades de cuidado intensivo, salas de cirugía, pisos de hospitalización. Ya no los 1000 pacientes, pero sí un número significativo de más o menos 200 pacientes. ¿Y cuál fue el momento, otro momento de declive? Entonces, en el 2002 nos quitan agua, luz, teléfonos, etcétera, nos quedamos sin ascensores y sin cómo seguir. Pero bueno, no fue problema, en Ecopetrol, el director de Ecopetrol nos donó una muy buena cantidad de miles de galones de crudo de Castilla para prender diariamente la planta. Y con los trabajadores de mantenimiento, pues la planta se fue prendiendo diariamente. Obviamente ya eran menos los pacientes que se iban atendiendo, hasta que un día llegó la orden de la Superintendencia Nacional de Salud, a cargo en ese momento de una enfermera, y dio la orden de que todos se llevaran todos los pacientes, que pues ya no más. Sin embargo, nosotros seguimos atendiendo jornadas de atención médica el siguiente domingo. Entonces, personas no solo de Bogotá, sino de las ciudades y municipios aledaños empiezan a llegar allí.
¿Quiénes nos ayudaron nuevamente? Estudiantes de la Universidad Nacional y de otras universidades, residentes, internos, profesores, fueron a ayudarnos y a estar allí y logramos tener ese fin de mes, la jornada de atención médica gratuita con entrega de medicamentos, nos ayudaban a conseguir para radios X, para muchos laboratorios y las personas también durante el mes se les hacía las terapias quienes lo requerían. Entonces, mire que también eso siguió. Así digan que el del 2012 murió, pero lo que yo les estoy contando, estamos las personas vivas y quienes llegaban allí también. No eran los fantasmas de los que a veces se habla. Eso fue real. Hay fotos y hay demás que así lo certifica. ¿Qué pasa en ese año? Pues bueno, nombran una liquidadora y ya el doctor Mario nos contó qué pasó con el tema luego del San Juan y nosotros justamente por eso el arquitecto David recordaba a la doctora María Isabel Mejía Marulanda porque seguimos reclamando a los ministerios y todo cumplan con la ley. Mire que el hospital empieza el deterioro, no hay luz, aunque todos los días prendemos, limpiamos y eso fue el otro trabajo que hicimos diario de limpiar desde el 9º piso hasta el sótano. Terminábamos ese ciclo y volvíamos a empezar. Y otro grupo de nosotras estaba limpiando los jardines, pendiente de los árboles, las plantas medicinales y todo lo que allí teníamos. Entonces fue un trabajo que duró un suficiente tiempo. Entonces aquí vamos a contarles y a mostrar muy rápidamente, porque sé que el tiempo se agota, uno quisiera contar muchas cosas, ya habrá oportunidad. De esto pues no hemos podido escribir porque… Obviamente, ustedes saben, por obvias razones, nuestro último salario que recibimos fue mayo de 1998. Desde ahí estamos a la espera. 26 años, llevamos ya. Listo. Entonces, aquí estamos viendo cómo hicimos unas actividades. La anterior que vimos es cómo con la comunidad participamos en el cumpleaños de Bogotá, 6 de agosto del año 2004, con la comparsa Dime cómo calzas y te diré cómo bailas. La comunidad nos estuvo aportando, estuvo presente, sacamos a San Juan por las vías de la ciudad, por las vías de la localidad y pues estuvimos todos en conjunto porque a todos nos dolía el San Juan. Luego tenemos la siguiente comparsa, año 2008, segundo puesto que ocupamos ahí. El hospital cumplía 444 años en el año 2008, por eso desde el 2007 se empieza a preparar la comparsa. Elaboración de trajes, porque eso los hicimos todos entre nosotras mismas y nosotros mismos, bajo la tutela aquí y la ayuda del arquitecto David, y se trajo para hacer todo este tipo de la comparsa para la celebración de los 444 años y San Juan no agacha el dedo. Entonces, ahí tenemos como la preparación de la comparsa, se elaboran maquetas de los diferentes edificios, la comunidad de estudiantes en pleno, no solo de la salud, llegan allí. Entonces, acá estamos, esas fotos son en la Universidad Nacional de Colombia en el 2012, que hicimos el hospital Memoria Viva del Hospital San Juan y duramos un mes en la Universidad Nacional con una serie de conferencias, los mismos profesores, el doctor Mario y otros nos ayudaron y estuvieron con nosotras también en todo el tema. Colocamos toda la exposición de piezas, el primer riñón artificial, el corazón artificial, mamá canguro, bueno, muchas cosas y elementos que como la doctora Biesner dice, son importantes tener en cuenta cuando estamos hablando del Hospital San Juan de Dios. Acá, pues, cómo desde la Secretaría de Cultura salían pues las fichas donde daban cuenta de que el hospital estaba incluido dentro de los recorridos del Sigue Esta es su casa. Ahí vemos cómo la comunidad llega, cuando no nos dejaban entrar, pues lo hacíamos desde la calle y como grupos de personas que llegan, que asisten, que participan y que vienen, ahí vemos grupos de personas adultas mayores que llegan a conocer y a reconocer y a recordar, a contarnos historias dentro del Hospital San Juan de Dios. Acá en las fotos estamos viendo, el doctor Mario también nos contó cómo en el 2015 se habló de esa apertura del Hospital San Juan y allá con nuestro Gustavo Francisco recorriendo el hospital, mostrándole cómo está el hospital y para que él pues reconociera, utilizábamos los auditorios, ahí estamos en el Casas Morales y estamos también en la cotidianidad, en la iglesia, en el comedor de la iglesia, ahí estamos pues con la jefe Yanek que en paz descanse y con nuestras compañeras en un día que llegan a firmar, teníamos un libro, firmábamos diariamente, compartíamos, estudiábamos, ayudábamos a hacer tareas y salíamos a estudiar. Si vamos a ver esos años estudiamos, todos los días salíamos a estudiar, diferentes cosas, diferentes
y allá estuvimos. Entonces, acá también para el año 2015, el túnel del tiempo. Se recoge la memoria de San Juan en un proyecto que hicimos dentro de esa programación. Esos 3, 4 años se hizo domingos en familia. Todos los domingos nos encontrábamos en el San Juan. La división de participación de la Secretaría de Salud a cargo del doctor Mariño, allá estaba con nosotras los domingos. Ya sí que en su casa no era solamente el último domingo de mes, sino todos los domingos. Y pues acá estamos viendo, dentro de la misma iglesia teníamos un museo, recogíamos cosas que una empresa de renovación urbana sacaba y sacaba de los diferentes edificios del hospital, a pesar de que tenía la protección por ser ley de monumento y patrimonio cultural, pero nosotras las trabajadoras y trabajadores recogíamos de la basura o de los carros o camiones que ya iban saliendo, cosas como vende cristalería de los laboratorios, libros, elementos, y allá los pusimos a manera de un museo dentro de la casa cural, ahí en la iglesia. Entonces son como por eso elementos que vemos, algunos están rotos, algunos, pero los reconstruimos porque lo conocíamos de memoria de muchos años, los cuidamos muchos años, ¿no? San Juan para nosotros un sujeto de derechos, lo cuidábamos. Ya cuando no estuvimos, pues claro, su piel se dañó, etcétera, etcétera, pero fue lo que nosotras siempre quisimos proteger y hacer. Elementos como los que vimos ahí también fueron saliendo, que estaban en ortesis y prótesis. Esos también la foto se tomó cuando los sacaron y pues los teníamos allá en la iglesia, pues para lo que llamamos nosotros nuestro museo. Reconocimientos, algunos que han dado por la labor de las mujeres y de los trabajadores, pues entre los hospitales. Allá pues tenemos una que la recordamos cuando la doctora Corcho estaba de presidenta de ANIT, celebraron 50 años de la Asociación Nacional de Médicos Internos y Residentes, y allá ellos nos invitaron, estuvimos y pues nos pues, reconocieron esa pequeña labor que veníamos desempeñando. Y otros reconocimientos. El Hospital San Juan tiene una orden de muchas décadas que se llama la Orden al Mérito Hospital San Juan de Dios, y han sido entregadas a diferentes personajes que han estado ayudando en el hospital, a senadores, a la senadora de la ley, y a otros personajes importantes que hemos tenido y que sobre todo que nos han ayudado. Muchos de los que están acá también fueron objeto de ese reconocimiento. Y miren, nos visitaron las localidades. En esos domingos en familia había días que se hacían, esos domingos, trueques de saberes. Y acá, de la localidad 20, muy amada localidad rural, un grupo de jóvenes, de niños y de personas mayores, pues hicieron su intervención cultural. Recuerden que nosotros somos gestores culturales y ellos con su parte cultural, con los alimentos y demás, y se hizo un trueque con esos elementos que tejíamos, que bordábamos y que hacíamos en nuestros ratitos libres de hacer aseo y demás, y esos fueron los cambios que se hicieron. No hacíamos venta, sino cambio o trueque. ¿Listo? Acá, pues recordando algunos de los edificios que en su momento se mantenían, porque si estábamos ahí limpiando y organizando, pues los manteníamos. También cómo estudiantes podían venir al hospital a esos recorridos, a reconocer, a encontrarse con la memoria, a encontrarse con su territorio, a encontrarse con los saberes, con los inventos, con las prácticas. Y eso fue de muchas universidades públicas y privadas, porque nuestra ley 735 en el artículo 3 dice que puede ser campo de práctica para instituciones públicas y privadas, ¿sí? Entonces eso es importante. Y pues acá ya para el cierre, pues ir recordando nuestros espacios del Hospital San Juan de Dios y recordar esa herbolaria, las plantas medicinales, la flora, todo lo con lo que contábamos y que ya no está, pero que tenemos eso en la memoria y contamos y lo vamos a recuperar, lo sabemos que sí. Muchas gracias. Aquí en Colombia no hay malos, no hay buenos. Somos un país de huérfanos, pero que en memoria de quienes tuvieron que ofrecer su vida por la historia y la vida y la libertad, estamos aquí en pie, después de más de 460 años. Los hijos de los muiscas americanos, de los africanos y europeos, con amor preservando la memoria y lo mejor del saber y hacer de nuestro pueblo para las siguientes generaciones, para que puedan tener vida y salud para llegar a las estrellas, pero también para ver con esperanza las flores que cubren el suelo,
donde yacen sus antepasados. Preservar la vida debe ser el principal valor de la humanidad. Gracias a ustedes.